a esta iniciativa de divulgación que llamaremos Días Conciencia, la cual constará de varios proyectos, y uno de ellos es el que denominamos Investigadoras e Investigadores en sus primeros pasos, dirigido a quienes estamos comenzando a forjar una trayectoria en el ámbito de docencia e investigación. Serán videos de una duración máxima de 25 minutos, en los cuales se abordarán 3 tópicos principalmente. El primero de ellos será presentar las líneas de investigación que se desarrollaron durante el posgrado y las líneas con las que se trabaja actualmente. Para este tópico se considerará un tiempo máximo de 15 minutos. En los siguientes minutos se platicará cómo ha sido el recorrido que han enfrentado una vez que concluyeron con el doctorado, con un tiempo máximo de 5 minutos. Y se cerrará compartiendo sugerencias a los que aún estudian un posgrado de cosas que cuando ustedes concluyeron el doctorado necesitaban y que les hubiera gustado conocer para haber trabajado sobre ello. Igual, un tiempo máximo de 5 minutos. Para este 2024, contaremos con la participación de 20 investigadores de diferentes universidades y dividimos esta primera temporada en 2 etapas, que serán divulgadas antes y después del verano. En la primera parte contaremos con la participación de una servidora, Reina Ojeda López, Armin Hernández Gordillo, Adriana Siler Ceniceros, Ángel Ruiz Sánchez, Obdulia Medina Juárez, Jarib Alcaraz Espinosa, Heréndira Aguilar Huerta, Dandy Calla Choque, Cintia García Mendoza y Miguel Ojeda Martínez. Y para la segunda parte contaremos con la participación de Brenda Segura Bailón, Isaac Pérez Hermosillo, Lucero González Sebastián, Manolo González Jiménez, Abigail Marín López, Rafael Morales Ospino, Claudia Rivera Enríquez, Arturo Pérez Martínez, Diana Guerrero Araque y Adán Martínez Sánchez. Si están interesados en participar, pueden escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Y sin más, comenzamos. Investigadoras e investigadores en sus primeros pasos. Mis inicios en la ciencia y hacia dónde voy. Hola, mi nombre es Reina Ojeda López. Estudié la licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y la maestría y doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Una vez concluido el doctorado, me incorporé al Instituto Tecnológico de Oaxaca en la carrera de Ingeniería Química como profesora. Posteriormente realicé una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Ceará, Brasil, y actualmente me encuentro como profesora visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Química. La primera línea de investigación con la que trabajé durante la maestría fue la síntesis de materiales mesoporosos SBA15. Este es un proceso muy sencillo en el que se mezcla el precursor Pluronic 123 con una solución de ácido clorhídrico 2 molar. Y una vez que se obtiene una solución homogénea, se pasa a un matraz, donde se le adiciona la fuente de silicio y se deja envejecer a una temperatura superior a los 80 grados centígrados. La mezcla resultante se filtra, se seca en la estufa y se obtiene algo como esto. De forma gráfica, el mecanismo que ocurre es el que podemos observar acá. Derivado de la mezcla de Pluronic 123 y ácido clorhídrico 2 molar, se forman cilindros micelares como estos, que se ordenan de forma hexagonal. Posteriormente se adiciona la fuente de silicio, que recubre cada uno de estos cilindros micelares. Por supuesto, para fines de aplicación, el interés es obtener materiales mesoporosos de silicio. Por lo tanto, la fuente orgánica Pluronic 123 es removida a partir del uso de solventes o bien de manera tradicional mediante la calcinación. El ordenamiento hexagonal que se ha mostrado en esta estructura se corrobora mediante microscopía electrónica de transmisión, como la que se puede observar en esta imagen.
Pero, ¿cuál es el objetivo de sintetizar materiales SBA15? Dentro de sus propiedades más importantes destacan que es un material mecánicamente estable, con alta área superficial específica y una química superficial de grupos OH, mejor conocidos como grupos silanol, idóneos para modificar el material con grupos aminos, lo cual incrementa su afinidad para la captura de CO2. Así que, mientras más grupos silanol se tengan en la superficie, mayor posibilidad de la interacción con grupos aminos y, como consecuencia, mayor absorción de CO2. Por lo tanto, en este trabajo se exploraron diferentes temperaturas de calcinación y se estudió cuál era el efecto de estas temperaturas sobre la cantidad de grupos silanol en la superficie de sólidos SBA15. Con respecto a sus propiedades texturales, se demostró que a partir de 350 grados centígrados el material mostraba una mejor homogeneidad en tamaño promedio de poros. Ya que observemos la isoterma del material calcinado a 250 grados centígrados en color rojo, el ciclo de estéresis presenta una mayor inclinación, lo cual nos indica que hay un intervalo de diferente tamaño de poros que se corrobora con la función de distribución de tamaño de poros que se observa en la imagen. Mediante espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de silicio 29, se demostró que el aumento en la temperatura de calcinación disminuía la cantidad de grupos silanol. Observen que para FTIR, esta señal corresponde a los grupos OH, y mientras se incrementa la temperatura de calcinación, la señal va disminuyendo. Igual, para resonancia magnética nuclear, al inicio tenemos bien definidas las señales. Y nótese que para el material calcinado a 650, la señal más definida corresponde a los grupos siloxano, los cuales se forman por la condensación de grupos silanol. Como conclusión, para una aplicación de estos materiales en la captura de CO2, se recomienda una temperatura de calcinación de 350 grados centígrados, en la cual el precursor ya ha sido eliminado eficientemente y se cuenta con una mayor cantidad de grupos silanol. En el doctorado, siguiendo con la perspectiva de obtener materiales para la captura de CO2, se sintetizaron microfibras de carbono a partir del método de electrospinning, pensando en una aplicación tanto para absorción de gases como para catalizadores en celdas de combustible. En ambos casos, el objetivo era encontrar un material con una alta área superficial específica y una química superficial rica en grupos funcionales de nitrógeno. Y el polímero poliacrilonitilo nos permitía moderar ambas características. La síntesis consta de la preparación de la solución polimérica, la cual se lleva al equipo de electrospinning, que está conformado de una bomba que controla el flujo volumétrico y donde se coloca la jeringa con la solución polimérica, un colector metálico y una fuente de poder, con la cual se genera una diferencia de potencial entre la aguja metálica y el colector. Cuando la diferencia de potencial vence la tensión superficial de la solución, se empiezan a formar los hilos que se pueden observar en esta región. La calcinación de las microfibras se realiza en dos etapas. Una primera, conocida como estabilización, realizada a temperaturas inferiores a los 300 grados centígrados y en una atmósfera de aire. Las fibras pasan de una coloración blanca a café. Y la segunda etapa, conocida como carbonización, se recomienda a temperaturas superiores a los 600 grados centígrados y una atmósfera de nitrógeno. El material resultante son las microfibras de carbono que se pueden observar en esta imagen. El mecanismo de lo que ocurre en el proceso de calcinación se puede representar de esta manera. En la estabilización ocurre el rompimiento de los triples enlaces y se forman estas cadenitas. Y en la carbonización, las cadenitas se unen para formar láminas de carbono como las que se muestran acá. En un proceso ideal y usando temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados, podíamos obtener estructuras como estas. Sin embargo, nosotros calcinamos a temperaturas inferiores a los 1000 grados centígrados, lo que nos lleva a obtener láminas de este tipo, lo cual
Es importante para nosotros porque si podemos controlar estos grupos funcionales presentes en la lámina de carbono, nos ayuda para obtener una mejor captura de CO2 o bien como catalizador en celdas de combustible. Aquí se pueden observar las fibras obtenidas del equipo de electrospinning y estas una vez que el material ya fue calcinado. Este en particular es uno de los polvitos. Nótese que se conserva la estructura fibrosa del material. Por TEM se puede percibir que debido a la temperatura de calcinación usada, aún contamos con un material amorfo, donde las láminas de carbono no presentan un orden definido. Técnicas de caracterización como difracción de rayos X y Raman corroboran la condición amorfa de los materiales sintetizados. Y dos de las técnicas de mayor interés en este trabajo fueron la absorción de nitrógeno a 77 Kelvin y XPS para cuantificar los grupos funcionales. Estos carbonos son altamente microporosos, como lo demuestra la isoterma de absorción en esta región, y mediante la función de distribución de tamaño de poros se corrobora la presencia de microporos, poros menores a 1 nanómetro, como se puede observar en esta región. Además del espectro general de XPS, se realizó uno de alta resolución para nitrógeno y oxígeno para cuantificar los grupos funcionales presentes en este material. Finalmente, se realizaron isotermas de absorción de CO2 para evaluar su viabilidad como absorbentes de CO2. En este trabajo se demostró que, para ambas aplicaciones, absorción de gases y como catalizador en celdas de combustible, era necesaria una sinergia entre la química superficial y el área superficial específica, definiendo una temperatura de carbonización de 850 grados centígrados como la más adecuada. Y las líneas de investigación con las cuales se trabaja actualmente son 3. Las primeras 2 derivadas de maestría y doctorado. Derivado de la maestría, se recomendó una temperatura de 350 grados centígrados como la más adecuada, donde el material conservaba una mayor cantidad de grupos OH. Continuando con el estudio, se realizó la funcionalización del material utilizando APTES como fuente de aminas y se estudiaron diferentes cantidades hasta encontrar la más adecuada para una eficiente captura de CO2. Con respecto a las fibras de carbono, se evaluaron diferentes morfologías entre fibras y esferas, manteniendo constante la temperatura de calcinación recomendada. Nuevamente, dos de las técnicas más importantes fueron por XPS, para cuantificar los grupos funcionales de nitrógeno y oxígeno, y por supuesto, absorción de nitrógeno para evaluar el área superficial específica y el tamaño de poros. Sabemos que estamos trabajando con materiales altamente microporosos y una de las últimas recomendaciones de la UPAC es que se obtengan isotermas de absorción de CO2 a 273 Kelvin para poder determinar de manera más adecuada el tamaño de poros. Note que hay una complementación entre las PSD obtenidas por las isotermas de absorción de nitrógeno y las isotermas de absorción de CO2. Mediante las isotermas de CO2 se pueden determinar tamaños de poros más pequeños. En la nueva línea que se desarrolla, se estudia la selectividad de CO2 en mezclas CO2 metano y CO2 nitrógeno. Para ello, se obtienen isotermas de absorción individuales y a diferentes temperaturas para poder calcular también la entalpía isosférica de absorción, la cual se muestra en la primera figura. Con respecto al valor de la entalpía, se puede decir que estamos ante un proceso de fisisorción. Y en la figura de la derecha se puede observar que la absorción de los gases disminuye cuando se realiza a temperaturas más altas el análisis. Aquí se muestran los resultados de la selectividad teórica, calculada a partir de las isotermas individuales de cada gas a presiones de 1 bar. Para la selectividad de CO2 en mezclas CO2 metano, la temperatura no muestra un efecto significativo.
En una aplicación industrial se trabajará con condiciones de presión y temperatura más altas, así que se estudió la selectividad de los gases a condiciones de hasta 10 bar. Además, estos análisis fueron realizados en un equipo gravimétrico donde se alimentaba directamente la mezcla de gases CO2-metano. Aquí se muestra una gráfica comparativa de los valores de selectividad ideal y teórica. A una presión constante, la selectividad aumenta ligeramente cuando se incrementa la temperatura. Y a una temperatura constante, la selectividad disminuye conforme se aumenta la presión. La aplicación de las líneas de investigación que he desarrollado hasta el momento se han concentrado en la absorción de gases, así que he adquirido experiencia con diversas marcas de equipos. De la marca de Quentacom, con el Aptosor 1 y el Aptosor IQ3, el cual analiza 3 muestras a la vez. Además de que la desgasificación ya se programa automáticamente, contrario al Aptosor 1, donde se ajustaba manualmente la temperatura para la desgasificación. Equipos de la marca Micromeritis ASAP 2020 y recientemente el Micro 200 de 3P Instrument. Para la captura de gases como CO2, metano o nitrógeno, los equipos deben de ser acondicionados para manejar otras temperaturas. Para ello se puede usar un baño térmico o bien un instrumento especial conocido como Cryotune. Por supuesto, mis agradecimientos a las personas que han contribuido a mi formación, especialmente al Dr. Armando Domínguez, quien me invitó a formar parte del área académica de Físico-Química de Superficies y que siempre me apoyó en mi desarrollo profesional e incluso en mi desarrollo personal. También mi agradecimiento al Dr. Guadalupe Ramos Sánchez y al Dr. Ignacio González Martínez, que fueron parte fundamental para que yo concluyera mi tesis de doctorado. A la doctora Diana Acevedo y el doctor Enrique Vilarraza, que me apoyaron en mi estancia postdoctoral en Brasil. Y por supuesto, a Físico-Química de Superficies del Departamento de Química en UAMI, que me ha cobijado durante estos 2 años fomentando mi crecimiento profesional. Mi recorrido de los últimos 5 años, una vez que yo finalicé el doctorado, se desarrolló en estas 3 instituciones. Y en cada una yo aprendí o refiné ya sea docencia o investigación. Por ejemplo, cuando yo finalicé el doctorado, me incorporé al Instituto Tecnológico de Oaxaca como profesora en la licenciatura en Ingeniería Química. Fue la primera vez que yo estaba a cargo de los grupos al 100%. Ya previamente había apoyado a mi asesor en la docencia. Sin embargo, él firmaba el acta, él era el responsable del grupo como tal. Y acá, por primera vez, yo era la que estaba al 100% frente al grupo y como responsable de. Además de que, bueno, fueron 4 materias con las que comencé. Fue una experiencia realmente muy bonita porque fueron mis primeros grupos. Cada uno dirá que es el favorito, en todos hay una historia especial o hay estudiantes especiales que uno recuerda con mucho cariño y que a mí me da muchísimo gusto que muchos de ellos aún me escriban y me cuenten cómo van, qué están haciendo o me consulten algunas cosas. Sin embargo, 4 materias, darlas por primera vez al 100%, sí fue o implicó mucho trabajo. Por lo tanto, investigación no desarrollé durante este año que yo formé parte del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Posteriormente, cuando vengo a recoger mi título, me encuentro con mi asesor, me pregunta cómo estoy, qué estoy haciendo y me recomendó estudiar un postdoc. Me mudo a Brasil, a la Universidad Federal de Ceará, donde conté con el apoyo de la doctora Diana Acevedo, la cual conocí en un congreso en Argentina. Y bueno, desarrollé ahí investigación, estuve a cargo de otro equipo de absorción diferente a los que conocíamos aquí en la Ciudad de México o en la UAM con los que trabajé en el doctorado. Y fue donde me enfoqué a investigación. Entonces, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca yo desarrollé la docencia.
y aprendí mucho de docencia, de mis profesores, consejos, a los cuales les agradezco muchísimo, por supuesto. Y en la Universidad Federal de Ceará, yo me enfoqué más a investigación, lo cual también agradezco muchísimo a la doctora Diana Acevedo, al doctor Enrique, a Débora, que fueron los que me estuvieron apoyando y que de alguna manera sí, ya tienes una experiencia previa que desarrollaste durante el posgrado, pero ahí ya es otro enfoque diferente. Entonces, en estos dos lugares consolidé cada una de las cosas, docencia e investigación. Y bueno, donde me encuentro actualmente, en el área de físico-química de superficies, que fue donde yo desarrollé mis estudios de doctorado, ahora aplico las dos, tanto docencia como investigación, y me gustan las dos, ¿no? Yo agradezco mucho que se me haya permitido en esta área el desarrollarme, el dejarme o el permitirme desarrollar cosas. Por ejemplo, el logo que ustedes están viendo acá fue un conjunto en equipo con Isaac, con Omar, con Erendira, en el cual tratamos de plasmar lo que era el área, ¿no? Una superficie rugosa, porque no todos los materiales tienen una superficie homogénea. Y bueno, las iniciales de físico-química de superficie, donde las letras están conformadas por los gases con los cuales trabajamos aquí en el área, que son nitrógeno, CO2 y metano. Y bueno, también agradezco que me hayan permitido desarrollar los ciclos de seminarios de absorción durante estos 2 años, en los cuales tuvimos invitados de diferentes países, desde Francia, Argentina, Brasil, por mencionar algunos. Pero también a la jefatura del Departamento de Química, que me permitió participar en los eventos que se organizaban acá, como el Día del Químico, el Día de la Mujer. Y bueno, realmente estoy muy feliz y agradecida porque en estos 5 años he trabajado como en esos 3 rubros, tanto docencia como investigación y divulgación. Entonces, estas 3 universidades para mí han sido muy importantes en este trayecto y agradezco a todas las personas que me han apoyado en este recorrido como tal. ¿Sobre qué sugerencias podría dar a los que están estudiando un posgrado? Yo me enfocaría en 2. La primera, que participen en los congresos que se organizan, ya sean acá en la Ciudad de México, en otras ciudades dentro de México, y si tienen la oportunidad de participar en un congreso internacional, mucho mejor. La parte importante que yo considero en los congresos es, por supuesto, presentar tu trabajo, los avances que has logrado de tu investigación, pero también algo muy importante es relacionarte y formar contactos con todas las personas que participan, no solo los que van a presentar sus trabajos, sino también los grandes ponentes que siempre hay en estos congresos, ¿no? Los que presentan las plenarias, que no tengan miedo a acercarse a ellos y a preguntarles o a pedirles sus correos, a platicar sobre qué están haciendo, qué oportunidades tienen en sus universidades, porque cuando terminan y quieren realizar un postdoc, ya tienen un antecedente, ya platicaron con alguna persona y entonces tienen más opciones para poder continuar con un postdoc, y si es en el extranjero, pues mucho mejor. Entonces, aprovechen las oportunidades que les dan sus universidades de participar en congresos. Definitivamente son una gran oportunidad de conocer, de aprender y de formar relaciones para un futuro. Y bueno, la otra es encontrar como la oportunidad de impartir clases. Por ejemplo, en UAM, en el Departamento de Química, está la posibilidad de ser ayudantes de profesores, en los cuales ya tienen un primer acercamiento con algunos grupos. En ingeniería química me han contado que incluso los que están estudiando un doctorado pueden participar en las convocatorias de profesores de medio tiempo. Entonces, eso es una gran oportunidad. No solo porque adquieren la experiencia, van aprendiendo a cómo desenvolverse frente a un grupo, sino también porque cuando ustedes salgan y quieran participar o formar parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, uno de los requisitos es que cumplan con esa parte de docencia. Entonces, si tienen la oportunidad de dar 1 o 2 materias fuera, háganlo durante sus estudios, coordinen sus tiempos
y aprovechen eso para que ya cumplan con uno de los requisitos. Disfruten esta etapa de estudiantes, aprovechen todo lo que puedan de su universidad, de sus profesores y éxito en la conclusión de su doctorado. Ustedes pueden. Días con ciencia. Hagamos de la ciencia un hábito.